Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Marcelo Díez y servimos al Señor junto con mi esposa Gabriela en el Ministerio de Palabra de Vida República Dominicana. Hace 9 años que llegamos a este hermoso país y esta hermosa isla en este lugar. La palabra de Dios que nos toca ver el día de hoy es 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. Déjame leértelo. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Wow, cómo me gustaría seguir leyendo este pasaje, porque el siguiente versículo dice: hermanos, no ignoréis esto. Así que, ¿sabes una cosa? Cuando vemos este pasaje, encontramos que 2 Pedro es una carta donde el énfasis más grande que el apóstol va a dar es en la palabra de Dios. En el capítulo 1 él va a decir: tenemos la palabra profética más segura. En el capítulo 2 va a hablar acerca de la importancia de estar atento a los falsos maestros, y aquí va a llevar o a elevar un poquito más y va a hablar acerca de los burladores, aquellos que se burlaban e ignoraban entendiendo y voluntariamente la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que identificar acá? En primer lugar, cuando hacemos la hora silenciosa podemos pensar en la palabra amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Acá el apóstol está escribiendo a los creyentes, aquellos que son sus amados, aquellos que él le dice: miren, tengo algo que decirte. Recuerda que esta es mi última carta. En primer lugar, quiero que despiertes. Wow. A veces el Señor tiene que darnos esas sacudidas para poder escucharle, para poder estar atento a lo que Él viene, porque lo que viene es muy importante para todos nosotros. En segundo lugar, que tengas limpio entendimiento, que sepas realmente o entiendas realmente que la palabra de Dios es para ti hoy, es para mí el día de hoy. Y en tercer lugar dice: para que tengamos memoria de las cosas que se habían dicho en el pasado con los profetas, en el Antiguo Testamento con la creación, en el Nuevo Testamento con los apóstoles, con las palabras del Señor Jesucristo, que todo lo que viene se va a cumplir. En segundo lugar, yo tengo que hablar acerca de los burladores, ¿no es cierto? Aquellos que iban a venir, y habla de los burladores diciendo que, el versículo 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra. Estos burladores son aquellos que, en primer lugar, andan en su propia concupiscencia. Dice la Biblia que no le dan ningún interés a lo que Dios dice, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, menos obedecer a Dios. ¿No es cierto? Cuando pensamos en estos burladores, son aquellas personas que piensan que la palabra de Dios es locura, piensan que a ti te lavaron la cabeza, piensan que todo lo que dice Dios es antiguo, piensan que no es para nosotros el día de hoy. Aquellos burladores dice también que ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Y esto es como, ¿sabes qué? Ellos saben lo que sucede, saben lo que la Biblia dice, pero dice, y asimismo la ignoran. Cuando hablamos de la creación, empiezan a hablar de la evolución y de esto y del otro, y cuando ponemos todo sobre la mesa, hay que tener más fe
en la evolución que fe en Dios que lo creó, ¿verdad? Es increíble cuando niegan el diluvio. Para nosotros en la predicación del Evangelio tenemos que estar claro que todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la creación, lo que dice el diluvio, lo que dice de sus promesas son reales. Yo las creo. Creo que Dios lo dijo, creo que sucedió, creo que pasó y creo que va a seguir cumpliendo su palabra. En tercer lugar, dice algo bien importante, que el juicio de Dios vuelve por la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra eterna están reservados por la misma palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Cuando pienso en lo que Pedro trató, quiso o tratar de darme cuenta de lo que él quería transmitirme a mí como amado o entender, es que simplemente crea lo que Dios dice en su palabra. Cuando sucedió, la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento que Jesús iba a venir, vino. Cuando hablaba de Jesús iba a morir, murió. Cuando dijo que Jesús iba a resucitar, resucitó. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, yo voy a volver, va a volver. Y sabes, yo creo en eso, creo que Dios tiene reservado eso para todos nosotros, su palabra. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicarlo en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver este pasaje tan fuerte que habla de los burladores y que habla de nosotros los amados? Yo tomaría la parte para mí el día de hoy, que diría, en primer lugar, es darle importancia a la palabra de Dios en mi vida. Quizás es el momento que yo me tengo que dar cuenta que Dios es el que quiere encontrarse conmigo, Dios es el que quiere hablar conmigo, y a veces yo no le presto atención. Yo no estoy tratando de encontrarme con Él a través de la hora silenciosa, a través de leer lo que Dios dice para nuestra vida. Es tan importante, chicos, eso, es tan importante jóvenes, es tan importante adultos, que usted y yo nos encontremos con Dios cada día. En segundo lugar, entender que la palabra de Dios hay que obedecerla. ¿Sabes? La palabra de Dios, si yo la obedezco, aprendo que me va a ir bien. Cuando yo la desobedezco, ¿no es cierto?, o la ignoro voluntariamente, me convierto como uno de ellos, un burlador, alguien que no tiene sentido su vida. Yo quiero animarte a que si conocer la palabra de Dios, la puedas obedecer. Por eso en la hora silenciosa dice algo como puedo aplicarlo en mi vida. Es para que la palabra de Dios se haga real en mi corazón y en mi vida para poder vivir como Dios quiere. En tercer lugar, esperar en sus promesas. ¿Sabes? Dios lo que dice se va a cumplir. Yo sé que Él va a volver y Él nos desafía a esperarle a Él y a vivir una vida como si Él pudiera llegar en el día de hoy. Y en último lugar, ¿sabes lo que me anima el día de hoy? A no dejar de compartir la palabra de Dios. Hoy hay amigos, hay familias, hay compañeros de colegio, hay compañeros de trabajo que hoy necesitan escuchar la palabra de Dios por un amigo como vos, alguien que pueda advertirle que el Señor viene pronto y que debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Por eso es importante volver a la palabra de Dios. Por eso cuando el escritor de Apocalipsis dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, era dejar de compartir la palabra de Dios. Así que ánimo en este día, que Dios te bendiga y que la palabra de Dios sea real para ti, para tu vida y en todo lo que haces. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.